¿Cuántos saben que nosotros, como esta generación, y nuestros hijos y nuestros nietos, como las generaciones que vienen, necesitan de nosotros? Por eso nosotros debemos fortalecernos, prepararnos para poder levantar a las siguientes generaciones, porque el mundo está tirándolos, está llevándolos por caminos que no los llevan para nada al bien. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bueno, y los que no los van a tener. Así que grábese esto y piensen esto. Tener hijos es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, pero es una gran responsabilidad. Y muchas veces solo calculamos el costo económico de darles educación, comida, vestido, etcétera, techo. Pero hay algo más importante que eso. Eso hay que hacerlo, obviamente, es nuestra responsabilidad. Pero hay algo mucho más importante, que es prepararlos espiritualmente para su vida futura. ¿Cuántos quieren un buen futuro para sus padres? Digo, para sus hijos. Bueno, necesitamos trabajar cada uno de nosotros. Y entre nosotros, por ejemplo, podemos ver 3 generaciones, a veces hasta 4. Bueno, necesitamos extendernos para que estas generaciones se levanten alabando y glorificando al Señor y sirviendo al Señor y siendo fieles al Señor, confiando en Él, porque las cosas cada vez van a ir de mal en peor. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre que debemos preparar a la siguiente generación. Preparar. Los sistemas educativos en general tienen un propósito: preparar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes con conocimientos para poder desenvolverse en la vida laboral, profesional, etcétera. Bueno, nosotros debemos preparar a nuestros hijos ¿con qué? Nuestro sistema es la palabra de Dios. Es la manera en que ellos van a estar preparados para recibir los embates que van a venir del mundo. Cada vez se está descomponiendo más. Yo cada vez que veo manifestaciones, las últimas manifestaciones que he visto en televisión, son jovencitas, muy jovencitas, en manifestaciones actuando violentamente. Y el tema que defienden es válido, es genuino, el asesinato de otras jovencitas. Pero están siendo llevadas a una actitud que los va a llevar a la anarquía, a no respetar ninguna autoridad. Pero lo preocupante es que los papás, ¿cómo están? Apoyando todo esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preparar a nuestros hijos para saber qué hacer en todo esto, porque los van a invitar a los hijos y a las hijas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por no hablar de otros tantos temas que ustedes ya saben, la cuestión de género, etcétera. Pero para todo debemos preparar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que más quieres para tus hijos tú? Bueno, hace 15 días hablaba yo de lo que el apóstol Juan, ahí en 3 de Juan, versículo 4, decía: no hay para mí mayor alegría, mayor gozo que saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Te leí en Dios habla hoy, la versión Reina Valera dice: saber que mis hijos andan en la verdad. Ese es el principal gozo que hay en la vida de un padre cristiano.
¿Por qué? Porque sabe que si su hijo vive conforme a la verdad, tiene la cobertura del Dios Todopoderoso. ¿Qué quieres? ¿La cobertura de un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República? Dura muy poquito, unos cuantos años. En cualquier país, aunque haya dictadores que duren 30 años, es poquito. Nuestro Dios permanece para siempre, el Todopoderoso. Entonces, cuando nuestros hijos viven de acuerdo a la verdad, andan en la verdad, podemos estar tranquilos y seguros sabiendo que Él tiene cuidado de ellos. No los dejará ni los abandonará. Así que, ¿qué es lo que tú más quieres para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué estás orando por ellos? Algunos decimos, Señor, que sea un excelente profesionista, que sea un excelente técnico, o que tenga un taller muy famoso, con muchos clientes, que tenga un gran negocio, que sea un gran empresario, un gran deportista, etcétera. Y no está mal. Digo, eso no digo que esté mal, pero eso es lo más importante. Debe ser algo por lo que debemos orar, pero hay algo de más valor. Porque incluso la gente que no es creyente desea eso para sus hijos, ¿sí o no? Que les vaya bien. Y los persignan cuando se van, ¿no? De viaje, para que les vaya bien. Bueno, si eso es solo lo que nos preocupa como cristianos, algo está faltando ahí, que es lo de mayor valor. El Salmo 127 dice que nuestros hijos son como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué hace una flecha? Es lanzada con un arco a una distancia que muchas veces decimos, ¿cómo llegó hasta acá? Con un arco y una flecha. Y dan en el blanco, o a veces dan contra el enemigo, en el caso de los guerreros. Pero yo creo que tú has visto competencias de tiro con arco y hay una precisión increíble en distancias ya considerables. Y agarran el arco y tensan la cuerda y ponen la flecha y dan muchas veces en el centro o muy cerca del centro. ¿Cuántos quieren ser como esos arqueros? Que sus hijos den en el blanco, glorifiquen a Dios, sean bendecidos por Dios y Dios los levante siempre. Bueno, dice que son como flechas en la mano de un guerrero. Dile al de al lado, ahí te hablan. Si es tu esposo, si es tu esposa, están en nuestras manos. ¿Quién puso a nuestros hijos en nuestra mano, a nuestro cuidado? Dios. ¿Quién es el responsable? Nosotros los papás. No le anden echando la culpa al abuelito, a la abuelita, a los tíos, al pastor que no los instruyó, etcétera. No. Delante de Dios, ¿quiénes somos los responsables? Cada papá. Nosotros en la iglesia tenemos una responsabilidad también, y es esta: trabajar con todos ustedes y con los jóvenes y todo, pero el responsable delante de Dios es cada papá, cada mamá. ¿Cuántos quieren que sean flechas que den en el blanco sus hijos? Pues hay que trabajar, hay que trabajar. Yo lo que más me importa que tengan mis hijos es que conozcan al glorioso Dios, al único Dios, y lo amen con todo su corazón. Eso es lo que más me importa.
Cuando alguien se va a casar entre cristianos, le digo, mira, ¿qué es lo más importante que debes buscar en tu esposo o tu esposa? Por los que se van a casar un día. Que ame más a Dios que a mí. Fíjate, porque muchos pensan, no, que me ame. Bueno, está bien, pero si Dios no está en primer lugar del joven o de la señorita, en el lugar más alto, su amor emocional y como hombre o como mujer puede terminar. Entonces, escuchen bien los que no se han casado y que se van a casar. Cuando digas, bueno, me palpitó el corazón y como que corrió como caballo desbocado. Bueno, está bien. Eso, Dios nos dio esas emociones, ¿sí o no? Y es bonito sentirlas. A las maripositas en el estómago y etcétera. Pero es importantísimo que el noviazgo para eso sirva. Para ver si ella ama más a Dios que al muchacho y si él ama más a Dios que a ella, porque así van en buen camino, con muchísimas probabilidades de vivir muy bien, en las buenas y en las malas. Así que a mí lo que más me interesa es que mis hijos amen a Dios más que a nosotros como papás, que a los abuelos, que su carro, que lo que puedan tener. Amen más a Dios que cualquier otra cosa o cualquier otra persona, porque entonces todo lo demás se pone en el orden perfecto. Por eso el Señor le mandó al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Cuántos saben que solo hay un Dios verdadero? En la versión Dios habla hoy dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esa palabra único debemos incluirlo muchas veces, en muchas cosas, porque la Biblia lo remarca muy claramente. Él es el único Señor, porque escuchamos voces que dicen: ¿por qué solo a través de Jesús? ¿Por qué solo un solo Dios? Hay muchas religiones, muchas posibilidades. Sí, y va a haber más cada vez. Pero la Biblia nos muestra claramente, Deuteronomio capítulo 6, que solo hay un Dios verdadero. Y Dios lo ha demostrado a través de los siglos, y en la Escritura lo encontramos. ¿Qué otro Dios abrió el mar rojo? ¿Qué otro Dios ha hecho que se detenga el sol por un prolongado tiempo? Nadie. ¿Qué otro Dios ha dicho a un hombre muerto: sal de la tumba, como hizo Jesús con Lázaro? Nadie. ¿Qué otro Dios puede responder como respondió Elías, con fuego consumidor, demostrando que Baal no era Dios? Solo nuestro Dios, Jehová, el Dios verdadero, o Yahvé, como tenga tu traducción. Es el mismo nombre, nada más con diferente traducción. Así que uno es, Él es el único Señor. Versículo 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente, yo le estoy leyendo en Dios habla hoy, no vayan a pensar que es otro pasaje. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en su casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. O sea,
Dios debe estar presente, no es literalmente ponernos en la frente pasajes o en los brazos como lo tomaron los religiosos judíos. No es, en todo tiempo debemos tener presente a Dios. Cuando sales de viaje, ¿qué haces? Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo salir de viaje, ya sea de vacaciones o lo que sea. Cuando tenemos alimento en la mesa, gracias, Señor, porque tú nos provees cada día. Y nuestros hijos van a estar viendo y escuchando. Cuando estás enfermo, ¿qué dices? Señor, en tu mano estoy, ayúdame. Dame la sabiduría para ir con el mejor doctor. Y si tú quieres sanarme, sáname. Porque a veces Él sana directamente y a veces vamos al doctor y usa al doctor para sanarnos. Así que el punto es ese. No podemos sacar a Dios de ninguna de nuestras actividades o de ninguna de las áreas de nuestra vida. Porque muchos hermanos sí buscan a Dios para cosas que necesitan. Ay, ayúdame en esto, bendíceme, necesito un trabajo, necesito que mi negocio prospere, necesito que me sanes. Y ahí lo buscamos con mucha intensidad, pero cuando el Señor te llama a hacer algo, a obedecer, ahí no queremos. ¿Te gustaría que tus hijos solo te estiraran la mano y cuando tú les dices, oye, ayuda ahí en la cocina o haz esto, haz aquello, te digan, no, eso no? No, ¿verdad? Y con Dios muchas veces así somos, pero Él debe estar en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la economía, en todo, diga en todo, con los amigos, en nuestras convivencias, en todo. El problema es de que hoy en día, si tú te fijas, a los jóvenes se les está enseñando a que sean libres, open mind, o sea, de libre pensamiento, de libre actuar. Tú debes ser libre. Y Dios nos hizo libres, sí, pero del pecado. Él vino a darnos libertad del pecado que nos tenía atados, atrapados tras las rejas, encadenados. Él nos hizo libres. Pero hoy en día se le dice a los jóvenes, sé libre, y ellos están amando la libertad y sus caminos y no los caminos del Señor. Yo tristemente me he encontrado abuelo creyente, pastor, hijos que ya empiezan a ser campechanos, tibios, y algunos se casan con un no creyente o una no creyente. ¿Y qué crees que pasa con la siguiente generación? Ninguno creyente. De hecho lo tengo muy cerca y en varios casos. Por eso no podemos desfallecer ni hacer a un lado al Señor en ningún momento. Y a veces podremos parecer exagerados. Me acaban de incluir en un grupo de unos compañeros míos de la universidad. Y pues yo dije, bueno, pues, pero empezaron a sacar unas cosas que no. Obviamente contaminan nuestra mente y nuestros ojos y todo. Me salí del grupo y eliminé el grupo. ¿Qué crees que hayan dicho de mí? Porque saben que yo cambié y que soy pastor y que mi vida fue transformada. Este fanático, ¿no? No me importa. Lo que me importa es qué dice el Señor. El Señor me dijo, salte de ahí. Así literalmente.
No tienes por qué estar viendo esas cosas. ¿Cuántos saben que necesitamos que nuestros hijos también aprendan eso? Yo mi anhelo mayor y espero que el de todo papá sea que nuestros hijos sean sabios, que tengan temor de Dios, que teman ofender a Dios. Porque a veces no hacen ciertas cosas porque saben que habrá consecuencias con los papás o con las autoridades, etcétera. Está bien, pero la principal motivación de todos nosotros y de nuestros hijos y nuestros nietos de no hacer lo que todo el mundo hace, de no irse en la corriente del mundo, es no ofender a Dios. Porque si lo hacemos solo para que no nos vean, ay, mira lo que hicieron, y a escondidas lo hacemos, Dios ve aún en lo íntimo, en lo más secreto. Proverbios capítulo 1 tú los puedes leer después y yo recomiendo que todos los días leas un proverbio. Son 31 proverbios. Y cada vez que lo leemos decimos, híjole, sigo aquí con esto. Y cómo Dios nos da ahí palabra. Pero ¿para qué son los proverbios? Para comunicar sabiduría, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Hacer sagaces a los jóvenes, dice Proverbios 1, versículo 4. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos. ¿Cómo somos los jóvenes? Cuando somos jóvenes. Ya ahorita no tenemos pretexto nosotros. Inexpertos. Y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha, los consejos de Dios, y adquiere así más sabiduría y experiencia. ¿Cuántos quieren tener más sabiduría y experiencia? La sabiduría, dice el versículo 7, comienza por honrar al Señor. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. Porque los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. Eso es exageración. No. La sabiduría está en honrar al Señor, hermanos. No en tener muchos títulos, ni en tener, si los puedes tener, qué bueno, mucho dinero, no. Lo que honra al Señor es nuestra vida, nuestra actitud. Y dice Proverbios que no seas sabio en tu propia opinión. Ayudemos a nuestros jóvenes a no ser sabios en su propia opinión, porque hoy en día ellos dicen, es que tú ya pasaste de moda, ya estás muy antiguo, eres de los 60s. Yo soy de los 60s, tú eres de los 40s. Pero otros de los 80s y ya a veces como que dicen, ¿de qué 2000 eres? No, yo soy muy atrás. Los jóvenes ahorita en general, pues son 2000, 2001, 2000, modelos recientes. Nosotros ya somos de los clásicos. Y piensan que por ser de los clásicos ya, no, pues traes carburador, nosotros tenemos inyectores, ya, no. Bueno, ¿cuántos saben que tenemos que seguir trabajando con ellos y ayudarles a entender que ellos necesitan de nosotros, necesitan del Señor? Que no sean sabios en su propia opinión, que teman al Señor y se aparten del mal. Porque el temor de Jehová no es solo el pánico que pudiera tener alguien delante del Señor. ¿Te acuerdas cuando Él se manifestó en el monte Sinaí? El pueblo tuvo temor, pánico. No, pero aquí lo que está hablando el escritor de Proverbios es el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Fíjate, si ayudamos a entender a nuestros hijos que
lo mejor que pueden hacer es que todo lo malo conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, deben aborrecerlo, van a tener grandes bendiciones en su vida. Y ellos lo enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y así de generación tras generación nos gozaremos viendo jóvenes, adolescentes y niños con temor de Dios, con amor hacia Dios. Dios hoy en día, en estas circunstancias que estamos viviendo, nos está llamando a nosotros como cristianos y a los que no son cristianos con mayor razón a volverse a Él. El mundo le ha volteado la espalda a Dios y el mundo se queja. ¿Por qué Dios permite esto? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero hoy en día nosotros como cristianos muchas veces nos hemos alejado mucho de Dios. Estamos lejos, estamos fríos, estamos siendo jalados por la corriente del mundo. Diga, y no debemos permitir eso nosotros. El que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. De hecho, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando Elías está ahí enfrentándose con los 450 profetas de Baal, ellos oraron y Baal nunca contestó, pero cuando Elías ora en el versículo 37 dice: respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios. ¿Cuál gente? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos. Habían dejado a Dios, le habían dado la espalda a Dios. ¿Cuántas veces encontramos en las Escrituras que su pueblo le daba la espalda? Bueno, ahora muchos cristianos le están dando la espalda a Dios. Pero Él está llamando a volverse a Él. Dijo que sepan que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Cuando Juan el Bautista se presentó iniciando su ministerio y estaba bautizando ahí en el río Jordán, Marcos capítulo 1, versículo 4, dice que estaba ahí pues haciendo su ministerio Juan de preparar el camino del Señor, como había profetizado el Señor en Isaías. Y dice el versículo 4 que Juan se presentó en el desierto y decía a todos que debían arrepentirse. Aquí la palabra arrepentirse también se traduce por volverse. ¿A quién estaba bautizando? A los judíos. Algunos soldados venían también, probablemente paganos, pero podrían ser de la guardia del templo, no especifica ahí. Pero al pueblo de Dios le estaba diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y entonces los que se arrepentían, los que se volvían a Dios, eran bautizados. Y dice: y Dios les va a perdonar los pecados. Hoy es un tiempo de buscar a Dios como nunca antes, hermanos. Debemos dejar la comodidad, la conformidad, que es algo terrible. Hoy muchos ya están conformes. Dicen: yo ya tengo tantos años de cristiano, yo ya he dado, he hecho, y ya, pero se han conformado. Y otros muchos se han conformado con asistir solamente, con decir que son cristianos, con hacer ciertas cosas religiosas, pero eso no tiene valor delante de Dios. Él nos está llamando a buscarle como nunca antes. ¿Cuántos habían visto un tiempo como el que estamos viviendo?
Bueno, Dios ahí nos está gritando: búsquenme. Si mi pueblo me buscara, si mis hijos me buscaran, me encontrarían. El apóstol Pablo dijo hace casi 2000 años que deberíamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5 versículo 15 dice: no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos decisivos? Porque los días son malos, no actúen tontamente. ¡Wow! Como cristianos, qué triste que actuemos tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y hagamos la voluntad del Señor, hermanos. Y una de las cosas que está en el corazón de Dios es que nuestros hijos le alaben, le honren, le respeten. Estamos viendo cada vez más violencia. Y yo la verdad sí me desespero, como decía, ¿quién decía? ¿Kiko? El del Chavo del Ocho. Bueno, muchos ni lo conocen. Es que me desespero cuando veo, te digo, 20 jovencitas haciendo destrozos en oficinas oficiales y policías y periodistas y nadie les dice nada. Es que es tolerancia. No, hay leyes que deben respetarse. Si yo voy y le rompo los vidrios al vecino, ¿qué hacen? Me meten a la cárcel y me hacen pagarlos. ¿Hay excepciones en la ley? No, la ley es la ley y debe aplicarse a todos. Pero cada vez vemos más violencia, más maldad. Mira, nuestro vecino estado de Guanajuato está en una condición terrible. Necesitamos orar por nuestros hermanos en Guanajuato y por todos los días en pequeñas ciudades como Moroleón, Uriangato, 8 muertos, 9 muertos, todos los días. Y así en muchos otros lados. Y vemos la maldad de muchas otras formas, abusos de niños y toda la maldad ha seguido. El coronavirus no ha detenido a los malvados. ¿Cuántos saben que ellos se buscan la forma de hacer la maldad? Cada vez vemos jóvenes pensando de una manera muy terrible, yéndose tras lo que les invitan los demás, solo porque no les digan que les pegan en su casa. Así que ¿cómo prepararemos a la siguiente generación, hermanos? Para que ellos puedan salir adelante en medio de este panorama tan sombrío. ¿Qué crees que va a pasar de aquí a 15 años? ¿Va a estar mejor que ahorita? No. No, tenemos que prepararlos. Bueno, yo encontré en la Biblia, hay muchísimas historias que en medio de una generación maligna y perversa, hubo siervos del Señor que resplandecieron e hicieron la diferencia. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy en día? Resplandecer y hacer la diferencia. Que nuestros hijos resplandezcan y hagan la diferencia. Nuestros nietos, si Dios nos los permite, que también. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos en el cielo? ¿Y estás seguro de que allá los vas a ver? ¿Estás segura que allá los vas a ver? ¿Y tus nietos, ellos, tus hijos, se están preparando para preparar a sus hijos? ¡Qué terrible! Que Josué dice que se levantó después de
de que murió Josué y de esa generación. Otra generación que no conocía al Señor. Fallaron. Qué terrible que aún el sumo sacerdote Elí dice que sus hijos ministraban en el templo, pero no conocían a Dios. Diga, qué terrible. ¿Cuál es tu condición, hermano, hermana? Tú que me estás viendo ahí, no te escapas. Y tú que vas a escuchar, si es que te toca y te llega esta predicación. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué debemos hacer? Mira, voy a tocar 5 puntos rápido. Preparar jóvenes con un fuerte carácter cristiano. Eso suena sencillo, pero es algo muy profundo. Un fuerte, firme carácter cristiano. Que aún en las peores adversidades se note la diferencia. Daniel capítulo 3, tú conoces ya la historia. Cómo el pueblo de Israel, bueno, en este caso el reino del sur, Judá, Jerusalén, fueron atacados por los babilonios, vencidos por ellos y llevados cautivos a Babilonia. Destruyeron la ciudad, el templo, etc. Y ahí entre esos cautivos iban 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos. Pero ellos dice que desde el primer capítulo propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia y con lo que el rey les quería dar. Y como Dios dice que los encontraron a ellos, Dios respaldó su actitud, su carácter cristiano, y dice que les dio entendimiento 10 veces más que los más sabios en todo Babilonia. Y los puso en lugares de eminencia. Pero en el capítulo 3 viene el choque frontal con el mundo maligno y perverso. Y dice que Nabucodonosor hizo una gran estatua muy alta y muy ancha y ordenó que cuando empezara la música que él ordenó que se tocara al son de ciertos instrumentos, que él estaba mandando, Nabucodonosor, el todopoderoso en el imperio babilónico. Pero ¿cuántos saben que hay alguien más poderoso por encima de cualquier poderoso? Él mandó que todos los pueblos, lenguas y naciones de los que estaban bajo su dominio, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Imagínate, una estatua enorme de oro. ¿Cómo era ese imperio? Era poderoso, rico, etc. Y entonces la orden era que todos, diga todos, se postraran y adoraran la estatua del oro. Versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Inmediatamente. ¿Qué harías tú? Hoy con mucha facilidad podemos decir: yo no me postraría. ¿De veras? ¿Qué harían tus hijos? Porque muchos se están postrando ante la primer presión. Fúmale poquito, tómale poquito. Mira, ve esto en internet, mira mi computadora, lo que traigo aquí. Mira esa muchacha, ve ese muchacho.
¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Estás seguro que están haciendo? Porque aquí había una orden con sentencia de una muerte terrible, muertos quemados. Y pues tú sabes que ellos no cedieron ante esa presión, porque ellos amaban más a Dios, temían más a Dios, honraban más a Dios que las órdenes de Nabucodonosor, que deshonraban a Dios. Y eso que trabajaban en altos puestos del gobierno, pero eran buenos funcionarios. Y vinieron y le dijeron a Nabucodonosor: hay unos varones judíos, y es importante notar que eran judíos. Hoy en día, ¿qué pueden decir? Hay unos jóvenes cristianos, hay unas familias cristianas, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para ellos era algo escandaloso, para nosotros es un motivo de decir gloria a Dios. Y Nabucodonosor los mandó llamar y les preguntó: ¿es verdad que ustedes no me honran, ni honran a mis dioses, ni adoran la estatua que yo he levantado y que ordené que todos adoraran? Y ellos le dijeron: sí. Pues tienen que postrarse, a ver, tráiganse la banda de música y para que se postren. Dijeron: Nabucodonosor, no es necesario, con todo respeto, que te respondamos sobre este asunto. Nosotros no nos postraremos ante ninguna estatua ni adoraremos a ningún otro Dios, solo al Dios verdadero. Y le dijeron además en el versículo 17: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos sabían lo que nuestro Dios puede hacer, que a veces no lo hace por su soberanía, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Pero ellos dijeron: Él puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya, hermanos. ¿Cómo responderás tú? ¿Cómo responderán tus hijos cuando en el trabajo les dicen: pues te tienes que ir conmigo si es una señorita para que te dé el trabajo? O ahora los jóvenes también: te tienes que ir conmigo para que te dé el trabajo. O tienes que participar de este robo para que te vaya bien. ¿Qué responderemos y qué responderán nuestros hijos? ¿Cederán ante la presión? Y a veces la presión es solo ser despedidos o no contratados, o que no te suban de puesto en el trabajo, etcétera. O un maestro en la escuela. ¿Cómo responderán ellos? ¿De veras su carácter es un fuerte carácter cristiano, así como el de estos tres jóvenes? Y Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar 3 veces más el horno, tú sabes, y Dios los libró. El Señor estuvo con ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían una convicción muy fuerte de que solo a Él adoraremos y solo a Él le serviremos. Y servían a Nabucodonosor con excelencia, pero al que servían era el Dios Todopoderoso, y Él los libró. Enseñémosle eso a nuestros hijos, hermanos, que por mucha presión que tengan, por muchas amenazas que tengan, tienen que honrar a Dios y Él se encarga de ayudarnos. Y si no, nos vamos con Él. En segundo lugar, debemos preparar jóvenes que oren a Dios siempre. La oración hoy en día se ha olvidado. Ahí en Daniel capítulo 6, ustedes también seguimos con la historia de Daniel, que ya en el reinado de Darío,
el persa, él quiso poner 120 sátrapas para que gobernasen en el reino y 3 especiales que los supervisaran a los 120, y uno de ellos era Daniel. Y él quería poner a Daniel por encima de todos, porque dice que Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas le tuvieron envidia, que vieron la preferencia de Darío, y idearon un plan para quitárselo de en medio. Y entonces le hicieron una trampa ahí al rey Darío. Y le dijeron: firma un edicto donde por tanto tiempo nadie puede pedirle a ningún dios ni a ninguna otra persona, sino solo a ti. Dijeron: es que contra Daniel no es corrupto, no lo hemos visto que haga cosas malas, no ha abusado de nadie ni nada. Dijeron: no vamos a encontrar cosa alguna contra él si no es en lo referente a su amor a Dios, a su temor a Dios, a cómo él honra a Dios. Y le buscaron por todos lados para ver si lo agarraban en una tranza o en algo ahí mal. No lo encontraron. ¿Podremos decir eso de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, hermanos? Diga: Señor, ayúdanos. Y entonces le tendieron una trampa, y cuando firmó el edicto el rey Darío, Daniel se enteró que lo había firmado, y entonces fue a su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, oraban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Las amenazas no lo detuvieron de honrar a su Dios, de clamar a su Dios, al único Dios verdadero. Y entonces se juntaron, hicieron una comitiva y encontraron a Daniel orando. Diga: qué tremendo que los que te quieren hacer daño te encuentren orando o predicando o enseñando la palabra de Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios. Lo encontraron honrando a Dios, orando a Él. Y fueron y lo acusaron con Darío y le dijeron: este hombre tampoco te respeta. Y Darío, como lo estimaba tanto, quiso librarlo, pero no pudo porque lo presionaron. Un edicto que se firma no puede nulificarse. Y entonces dio la orden, a pesar de lo que él sentía, de que echaran a Daniel en el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Dios estuvo con Daniel, hermanos. Dice que lo echaron ahí y Darío se fue a dormir, no pudo dormir, y temprano se levantó y vino al foso de los leones y le habló a Daniel y le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libró. Mira, Darío mismo reconocía que Daniel servía al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Y dijo: Él te libró. ¿Qué respondió Daniel? Oh rey, vive para siempre. Ya desde allá debe haber sido una sorpresa que contestara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces mandó que lo sacaran del foso y dice que no tenía ni una sola lesión porque había confiado en Dios.
Y entonces, ¿qué hizo Darío ante esto? Escribió nuevamente y dijo: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Quién es? El único Dios verdadero, Jehová, el Dios todopoderoso. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Con Él estamos, hermanos. Enseñémosles a nuestros hijos que con Él permaneceremos siempre, no seremos destruidos. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y a este Daniel lo prosperó Dios durante el reinado de Darío y el de Ciro el Persa. ¿Cuántos quieren que sus hijos prosperen? Bueno, ahí está. Enseñémosle a respetar y honrar a Dios. Enseñémosle a tener un carácter firme como cristianos, a orar y a clamar a Dios, poner todo delante de Dios, y Él los va a bendecir, los va a prosperar en un mundo terrible. En tercer lugar, preparemos jóvenes que vivan en santidad, hermanos. La Biblia dice: sean santos porque yo soy santo, pero sean santos en toda vuestra manera de vivir. No solo en la iglesia con las manitas así, los ojitos en blanco. No. Ahí donde nadie te ve. Cuando estés a solas con tu novia, con tu novio, con otros amigos, ahí sé santo. Sé ejemplo para los demás. Y tú conoces la historia de José en Génesis capítulo 39. Vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto. Y empezó a servir como un esclavo en casa de Potifar, el general del faraón. Pero dice el versículo Dios que Dios, Jehová, estaba con José. Y fue varón próspero. Era un joven. Si te fijas, de los que te estoy hablando son de jóvenes. Y Dios estaba con él y lo prosperó ahí como esclavo. Y puso Potifar todo, que administrara al final de cuentas todo lo que él tenía, su casa y todo. Y el enemigo quiso tumbarlo. ¿Cuántos saben que el enemigo va a querer amedrentarnos? Y si no es con amenazas como fue con Daniel y con sus amigos, puede ser con tentaciones, para que caigamos en la tentación. Y entonces la esposa de Potifar dice que puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Era una mujer adúltera. Desde el momento en que tuvo esa intención ya estaba cometiendo adulterio. Pero dice la Escritura, en el versículo 7, que José no quiso. ¿Quién tomó la decisión? José. No dijo: ay, Señor, ¿qué hago? Dame revelación. ¿Le entro o no le entro? No, él sabía lo que tenía que hacer y dice que no quiso. No quiso ofender a Dios, no quiso deshonrar a Dios. Si te sale por ahí una mujer motivosa, no le preguntes a Dios, córrele. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y también mujeres y jovencitas, huyan de la tentación, sea cual sea esta. Aquí era una tentación sexual, pero él no quiso y ella siguió presionando. Pero él le dijo, fíjate lo que le respondió: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quién tenía en primer lugar? A Dios, honraba a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, no solo voy a ofender a Potifar, que me ha dado toda su confianza, pero él tenía una mente más arriba. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios? Diga no.
Y las consecuencias fueron que tuvo que ir a la cárcel, etcétera. Pero en la cárcel, la Escritura dice que Jehová estaba con José. Aleluya, hermanos. Si nuestros hijos, si nosotros y nuestros hijos tenemos un fuerte carácter cristiano, sabemos ir delante de Dios y orarle a Dios, y si nos guardamos en santidad, Él estará con nosotros. Y dice que le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y tú puedes seguir leyendo la historia, muchos ya la conocen. Cómo después llegó a ser el gobernador en todo Egipto. Dios honra a los que le honran. ¿Quieres que Dios honre a tus hijos? A mí es lo que más está en mi corazón, que sea Dios el que honre a mis hijos, no yo, porque nosotros como papás gallinas y a veces casi gallos o lo que quieras, nosotros podemos honrar a nuestros hijos y presumirlos y todo, pero yo lo que más anhelo es que Dios honre a mis hijos y a nosotros obviamente, ¿no? Porque Dios honra a los que le honran. Y Dios, vemos en este caso 4 jóvenes, Dios los honró. En cuarto lugar, preparemos jóvenes que sean valientes, hermanos. Que no tengan temor de enfrentar lo que viene por delante. En primer libro de Samuel, capítulo 17, es una historia también conocida. David mata a Goliat. Y David era un jovencito, muy jovencito. Tenía hermanos que ya eran guerreros, estaban en el ejército de Israel. Y vinieron los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel, y se pusieron para la batalla y acamparon los filisteos en un lado y el pueblo de Israel con Saúl en otro. Y dice que todo cambió porque ya estaban listos para la batalla, pero salió de parte de los filisteos un paladín, un guerrero impresionante, el cual les lanzó un reto y dijo: ¿para qué peleamos todos? Pónganme uno contra mí, si me ganan nosotros nos rendimos, y si yo le gano ustedes se rinden, nosotros vencemos. ¿Y qué hicieron todos los soldados de Israel? Todos, aún los hermanos de David, que eran varones firmes y buenos militares, aún Saúl, tuvieron miedo. Ya tuvieron miedo. Y así estuvo por 40 días, retándolos y maldiciendo al pueblo de Israel y aún al Dios de Israel. Y David estaba ya cuidando las ovejas de su padre. Y su padre lo manda para ver cómo están sus hermanos, etcétera. Y David escucha lo que estaba sucediendo. David conocía a Dios, tenía una comunión con Dios, honraba a Dios, respetaba a Dios. Y cuando oyó que este gigante ofendía a Dios y al pueblo de Israel, se enardeció en su corazón. Y fue y preguntó: ¿qué pasa aquí? Su hermano se enojó con él: eres un chismoso, nada más andas viendo a ver qué chisme llevas allá con mi papá. Pero todos lo que tenían era temor, aún Saúl siendo un guerrero experimentado. Y entonces David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y pues le dijeron: es que es el paladín de ellos y estamos asustados. Entonces David fue ante Saúl y le dijo: Rey Saúl, no desmayes en tu corazón por ese gigante. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo.
diga, wow. ¿Cuántos quieren que sus hijos digan, yo voy? Yo puedo enfrentar esa situación, yo puedo, porque yo sé que Dios está conmigo. Y Saúl le dijo, no puedes, es que tú eres un muchacho. Y él es un guerrero experimentado y impresionante, era un Panzer. Y tú eres un muchacho. Pero ahí es donde saca David y dice, mira, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba alguno de los corderos de la manada, yo salía tras él, lo alcanzaba, lo libraba al corderito de su boca, le abría su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Gloria a Dios, hermanos. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando vociferen contra Cristo, contra la obra del Señor, levántate valientemente. No, ya no usamos espada, ni honda siquiera, no, ni piedra. Pero tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces dice, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y así me librará de la mano del filisteo. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Tus hijos tienen esa seguridad? De que pase lo que pase, los agreda quien los agreda, Dios está con ellos y los librará y los sacará adelante. Y Saúl dijo, pues ve y que Dios esté contigo. Fíjate, él no dijo, pues Dios también está conmigo. No, que Dios esté contigo. Y tú conoces la historia. Tomó su callado, tomó su morralito, escogió 5 piedras, su honda. Aquel filisteo venía sumamente armado contra él, con ayudante para cargar sus armas. Y David se encaminó hacia él. No le sacó vueltas, no, directo. Y sacó su honda y tú conoces la historia. Le dio un pedradón en la frente. Cayó Goliat, diga gloria a Dios. Cayó el que atemorizaba a todo el pueblo. Y David va, le pone el pie encima, con su misma espada le corta la cabezota. Debe haber sido como una calabaza esas de Castilla que ahora están saliendo, es temporada. Le cortó la cabeza. Córtale la cabeza al pecado. ¿Tus hijos están preparados para cortarle la cabeza al pecado? Para no dejarse seducir ni amedrentar. Porque él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina y un montón de armas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién provocaron? Al Todopoderoso. Él solo fue un instrumento. Que nuestros hijos sepan que pueden ser instrumentos para glorificar a Dios. Y ese día tuvieron una gran victoria todo el pueblo. Él no dijo, yo te voy a vencer con mis habilidades. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y Dios así lo hizo. Y como por último, preparemos jóvenes que dan todo por el Señor. En el libro de Esther encontramos una mujer, y quise incluirla porque puros varones, no, también las mujeres. Las mismas características, varones y mujeres. Ahí había un asunto que tú puedes leer toda la historia, pero había un enemigo del pueblo de Israel que seguía ahí, de los que habían sido llevados cautivos, que se llamaba Amán. Y fíjate, era un enemigo que era descendiente del rey Agag, de los amalecitas, que habían atacado al pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto.
Y eran hasta parientes, eran de la descendencia de Saúl. Y atacaron al pueblo de Israel, no tuvieron misericordia de ellos y Dios dijo, los voy a destruir hasta que desaparezca su pueblo. Entonces, cuando Saúl era rey, Dios le da la instrucción, ¿se acuerdan? Ve y acaba con los amalecitas y con el rey Agag. Y Saúl no obedeció. Diga, la desobediencia trae graves consecuencias. Entonces, estamos hablando que como en el año 1000 antes de Cristo, Saúl fue contra ellos, pero no obedeció. El conflicto viene desde antes, como el año 1400 antes de Cristo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Fíjate cuánto tiempo duró el conflicto. Entonces, este Amán era descendiente del rey Agag, de los amalecitas. Y él sabía lo que había pasado entre Israel y los amalecitas. Y agarró poder ahí en Persia. Y entonces tramó un plan para matar a todos los judíos. Pero mira, Dios había dicho, voy a destruir a los amalecitas. Y a Abraham le dijo, tu pueblo nunca perecerá, nunca desaparecerá, sino que más bien será multiplicado. ¿Qué crees que iba a pasar? ¿Habrá algo que vaya contra la voluntad de Dios? Diga, no. Entonces, sucede que este hombre le ofrece plata al rey Asuero para que haga un edicto donde se ordena matar y despojar a todos los judíos de sus propiedades, de sus bienes y acabar con ellos. Y entonces Mardoqueo, que era el tío de Esther, que la había preparado en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, se vistió de cilicio. De hecho, él se había negado a arrodillarse delante de Amán, que fue una ofensa para Amán. Él fue y le dijo, necesitas interceder por el pueblo. Y Esther tenía temor porque dijo, tú conoces la ley, que si el rey no invita a alguien a que entre a su presencia, en ese momento lo matan. Y Mardoqueo le dijo, pues sí, pero vamos a estar orando. Y ella pidió que estuvieran orando y ella estuvo orando también a Dios. Le dijo, pero no pienses que tú vas a escapar porque vives en el palacio. También vas a morir. Entonces ella se puso a orar, pidió que todos estuvieran orando y fue y entró en el salón del rey. Pero ella dijo, he entendido cuál es mi misión para este tiempo. Y espero que todas las jovencitas y todas las mujeres entiendan que tienen una misión para este tiempo también. Interceder por sus hijos, por sus familias, por los demás. Y entonces ella dijo, entraré a ver al rey aunque sea contrario a la ley que está establecida. Y si perezco, que perezca. ¿Y qué pasó? Tú conoces la historia. El rey le extendió el cetro, halló gracia delante de él, porque el que le dio gracia es el Dios al que ella servía y honraba. Y al final de cuentas el que terminó muerto fue Amán, el enemigo del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue prosperado y bendecido. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios al que servimos, al que amamos, al que tememos. Aleluya. Glorioso es nuestro Dios, majestuoso, maravilloso. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Así que, hermanos, trabajemos nosotros con nosotros mismos, pero trabajemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las siguientes generaciones.
que se forme en ellos un carácter fuerte como cristianos, firme como cristianos, que sepan aclamar, acudir a Dios en cualquier necesidad, que honren a Dios con su santidad, no caigan en las tentaciones y en los pecados que el mundo ofrece hoy en día, que sean valientes para enfrentar las adversidades y que además sean como Esther, que dan todo por el Señor. Aún su propia vida estaba en juego, pero no le importó. Estaba dispuesta a todo y el Señor fue glorificado. Amén. Así que, hermanos, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Muchos dicen, no, es que ahorita no se puede. Sí se puede, ahí en tu casa. Ahí es donde tenemos mucho trabajo ahorita. Y con los que están cerca de nosotros. Y nosotros en la iglesia haremos nuestra parte. Así que a trabajar. Si puedes, dile al de al lado a trabajar. En nosotros, mira, por ejemplo, aquí yo veo 3 generaciones. Abuelita, mamá y abuelita. Sí, sí. Entonces, qué hermoso poder alcanzar hasta 3 generaciones o más. Diga, sí se puede. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el miércoles si Dios quiere.